vamos a empezar en el verso 10 y ver lo que resta de este capítulo, poder sacar algunas cositas, ¿verdad?, que el Señor ponía en mi corazón, poder ver algunas cosas que el Señor nos enseña a través del libro de Josué. Capítulo 1 y verso 10 lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Miren lo que Josué les dice: preparad provisiones para vosotros. Dice: porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, amado Dios, que una vez más nos ilumines tu palabra, nos enseñes a través de tu palabra, Señor, que esta palabra que tú envías, Señor, sea como refrigerio a nuestros corazones, Dios mío, que nos haga fructificar, Dios bendito, que nos haga abundar, Dios mío, tu palabra, que podamos entenderla, que podamos atesorarla, Dios mío, en nuestros corazones, y que llevemos mucho fruto, Señor, a tu palabra, Dios mío, y que en lo que hagamos, Señor, tú seas glorificado, tú seas bendecido, tu nombre sea exaltado, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Mire, el libro de Josué, vemos allí que ayer mirábamos, ¿verdad?, algunas cosas de cómo el Señor le empieza a hablar a Josué después de la muerte de Moisés, y empieza a darle instrucciones a Josué, que iba a ser el siguiente líder, el segundo líder de Israel, que los iba a hacer entrar dentro de la tierra de Canaán, aquella tierra que el Señor había dado la promesa que Él les daría. Pero había otros pueblos que estaban ubicados ya en esa tierra. Ya había quienes sembraban esa tierra, quienes trabajaban en esa tierra, quienes habían construido en esa tierra. Pero el Señor empieza a hablarle a Josué, y el libro de Josué nos habla, una de las cosas que nos habla es la conquista que nosotros debemos de tener. Y por eso Josué les dice, y es interesante ver lo que marca allí la palabra, le dice: para poseer la tierra que Dios les da en posesión. Y cuando Dios nos da algo, ayer decíamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel lamentablemente no logró abarcar todo el lugar que Dios les había dado, no logró conquistar toda la tierra que Dios les había dado, pero Dios ya se las había dado en posesión para que ellos la poseeran. Y esa palabra poseer nos habla de expulsar algo, nos habla de arrojar algo. Por eso es que cuando vemos que entran a la tierra, ya Dios había despojado a aquellas naciones. Ya Dios había atemorizado el corazón de aquellos hombres en aquellas ciudades, y lo vamos a ver también más adelante en el segundo capítulo, cómo sus corazones ya estaban atemorizados, acobardados. Los hombres de aquellas ciudades ya estaban acobardados ante el pueblo de Israel, porque habían oído lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos habían escuchado las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y sin conocer al pueblo de Israel y sin conocer al Dios de Israel, ya estaban atemorizados del pueblo de Israel. Sabían que venían hacia ellos. Y cuando nosotros vemos, hermano, que la Biblia habla, cuando Dios te llama a poseer algo, te está hablando de expulsar algo primero para obtener el lugar. Para que tú puedas tomar el lugar de algo. Por ejemplo, si alguien está sentado en una silla, para que yo pueda sentarme en esa silla, primero tengo que quitarlo para poder sentarme allí. Y así el Señor, hermanos, cuando Dios nos llama a poseer algo, primero tenemos que sacar lo que hay ahí, lo que está tomando el lugar
que está ocupando ese lugar. Y vemos eso que hace el pueblo de Israel, ¿verdad? Empieza a sacar aquellas naciones, aquellos pueblos, aquellos gigantes, y ellos toman los lugares. Pero cuando lo vemos en nuestra vida, cuando vemos, viéndonos a nosotros, hablábamos, ¿verdad? Que la conquista de Canaán, una de las cosas que representa es la conquista de nuestro ser. Y cuando vemos eso, hermano, primero tenemos que expulsar ciertas cosas en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos ayude a sacar ciertas cosas en nuestra vida, a doblegar ciertas cosas en nosotros. Por ejemplo, por eso es que a veces vemos, ¿verdad?, que algunos se convierten, y cuando se convierten de un instante a otro, dejan de ser drogadictos, dejan de ser alcohólicos, dejan de ser cocainómanos, dijo alguien, ¿verdad? Los que usan la cocaína. Pero cambian. ¿Por qué? Porque el Señor expulsa eso de sus vidas. Pero esas son cosas que a veces son más rápidas para el Señor hacerlo. Pero cuando se trata ya de áreas en nosotros, ahí es cuando ya se pone un poquito más dura la cosa, ¿verdad? No imposible, pero sí un poco más difícil. Y cuando vemos que hay cosas que el Señor tiene que sacar en nuestra vida, hay cosas que el Señor quiere expulsar en nosotros, para que podamos conquistar las áreas que hay dentro de nuestra vida. Por ejemplo, hablábamos, ¿verdad?, de los sentimientos que muchas veces hay dentro de nosotros. Porque el alma, una de las cosas que el alma representa, o que es el alma, una de las cosas que es el asiento de las emociones. Las emociones que nosotros sentimos están en nuestra alma. Ese es el lugar donde están las emociones, el lugar donde está, ¿verdad?, la alegría, donde está esos sentires, la tristeza, muchas veces el enojo, muchas veces está en el alma. Pero ahí en el alma, cuando queremos conquistar esas cosas, tenemos que muchas veces expulsar lo que ha crecido mucho y lo que ha tomado posesión. Por ejemplo, alguien que ya no solo está triste, sino que ya está deprimido. Y por más que le busque, por más que tome pastillas, por más que vaya al doctor, que vaya al psicólogo, que haga lo que quiera, no logra salir de la depresión. Es que hay un área fuerte dentro de él. Y necesita que Dios venga y le dé la victoria en contra de eso, para poder tomar posesión de eso. Por eso es que muchas veces los que están deprimidos no están poseyendo la vida en abundancia que el Señor vino a traer para nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo más ocupando el lugar. Y mientras eso ocupe el lugar donde Dios quiere darte la victoria, mientras tú y yo permitamos que eso ocupe el lugar, no vas a tomar posesión de eso. No vamos a poseerlo. Pero te tengo una buena noticia. Dios te dio esas áreas en posesión. Dios te dio la habilidad, el poder, nos ha dado las cosas que son necesarias para tomar posesión de las áreas que hay dentro de nosotros. Una de las cosas que nos dio el Señor es el nombre del Señor Jesucristo. Un nombre que sobrepasa todo nombre, dice la Biblia, que es sobre toda autoridad. Y cuando nosotros vemos eso, que tenemos el nombre que es sobre toda autoridad, no importa cómo se llame la autoridad que está dentro de ti, si tienes el nombre que es sobre toda autoridad, puedes expulsar eso que está dentro de ti. La cosa es que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere, como le dijo el Señor Jesús a Josué, levántate y cruza este Jordán. Requiere levantarse uno. Pero mire, una de las cosas que quiere decir es expulsar, arrojar, capturar, heredar, adueñarse de algo, conquistar algo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que el Señor nos ha dado en posesión ciertas cosas, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nosotros somos llamados a poseer la vida en abundancia. No que la vida en abundancia sea algo que experimentaste un día, sino que sea algo que posees en tu vida. Que sea algo que estás adueñado de eso en tu vida. La vida en abundancia, sabemos que el Señor Jesús dijo: yo he venido para daros vida
y para que la tengan en abundancia. Pero ya sabemos, ¿verdad?, que esa vida que habla el Señor Jesucristo es la vida del Espíritu. Y cuando Dios te dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengas una vida en el Espíritu, y no solo tengas una vida en el Espíritu, sino que la tengas en abundancia, Dios te está diciendo que Él te llamó para que posees eso, para que te adueñes de eso. Para que en tu vida no solo sea de vez en cuando, ¿verdad? Tuve una experiencia con Dios un día. Me recuerdo que hace 10 años tuve una experiencia con Dios, que hace 20 años tuve una experiencia con Dios, pero nunca más volví a sentirlo. Dios te da en posesión la vida en abundancia. Dios quiere que seamos un pueblo que estemos abundando en la vida espiritual, que estemos abundando en el gozo del Señor. Por eso es que le decía, ¿verdad?, que el alma es el asiento de las emociones y la alegría es un sentimiento del alma, es un sentimiento de la carne, la alegría. Pero cuando la Biblia habla del gozo del Señor, no está hablando de una emoción de tu alma, sino está hablando de un gozo que es sobrenatural, un gozo que es de tu espíritu y no de tu alma. Por eso es que te digo, Dios nos ha llamado, hermano, que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando, que el gozo del Señor te va a estar fortaleciendo. El gozo del Señor te va a estar levantando y te va a decir, no te des por vencido, no te des por vencida, puedes seguir adelante, toma fuerza, cobra ánimo y sigue hacia adelante. Porque eso es lo que hace el gozo del Señor, nos da fuerza, nos da fortaleza, amén. Pero mire, amado hermano, el nombre de Josué significa Jehová salva o Jehová es salvación. El Señor salva también quiere decir. Y sabemos, ¿verdad?, que Josué viene a representar, es una de las personas que representa al Señor Jesús. Incluso el nombre es lo mismo, no más que Jesús es en griego, pero bueno, Jesús es en español, ¿verdad? Pero el nombre en el Nuevo Testamento se usa en griego, pero cuando lo traducimos al hebreo es lo mismo, es el mismo nombre. Pero vemos que, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando vemos el libro de Josué, vemos lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Por eso es que dice en las primeras palabras del libro de Josué son después de la muerte de Moisés. ¿Por qué dice después de la muerte de Moisés? Porque Josué iba a seguir con la ley de Moisés, iba a seguir. Ahora Josué no era el que le iban a dar a escribir la ley que obtuvo Moisés, sino que Josué iba a ser el que iba a caminar en la ley que le dieron a Moisés. Por eso es que el del Señor Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Porque cuando vemos que Josué no es el que va a escribir la ley, sino que ahora a Josué le dicen que este libro de la ley no se aparte de tu boca. Meditarás en él de día y de noche para que puedas practicarlo, para que puedas cumplir la ley, para que puedas ponerlo en práctica. Por eso es que vemos, amados hermanos, que Josué es uno de los que representan el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús no vino a destruir la ley, sino que más bien vino a caminar dentro de la ley. Cuando Él estuvo sobre la tierra, lo que estaba sobre la tierra era la ley, eran los fariseos que hablaban de la ley de Moisés. Pero claro, el Señor Jesús vino a cumplir la ley. Y Él empezó a hablar y Él empezó a decirle a sus discípulos, habéis oído decir, mas yo os digo. Y les dijo, y habéis oído decir esto, mas yo os digo que es así. Porque no era como estaba escrito solamente, ni como lo interpretaban los fariseos y los saduceos, sino que Él vino a dar la interpretación correcta a la ley de Moisés. Y vemos, amados hermanos, que el Señor Jesús cuando nos habla, cuando nos habla, ¿verdad?, la palabra del ministerio del Señor Jesús, por eso le decía que el libro de Josué nos habla de tomar posesión de esa vida que es en el Espíritu.
de tomar posesión de la vida en el Espíritu. El Señor no nos llama al Evangelio para que seamos cristianos que siempre están faltos de fuerzas, que siempre están raquíticos, que siempre están mendigando. Amén. No nos llama a eso. Lázaro no era mendigo porque Dios lo quería así, sino porque él estaba en esa posición, porque él quería estar allí a la puerta de aquel hombre, pero no era que Dios lo había destinado para eso. Y Dios no nos llama, hermanos, a ser cristianos que siempre estamos anhelando, que no anhelando, sino que mendigando. Es la palabra correcta, mendigando. Que siempre estamos pidiendo limosnas del Señor. No, hermano. Dios no te quiere dar limosnas. Dios no es un Dios que de limosnas, hermano. Dios es un Dios que te da en abundancia. Dios es un Dios que dice, probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición hasta que sobreabunde. Y esto hasta que sobreabunde quiere decir, hermano, que tú le digas al Señor, Señor, ya no sé qué hacer con tanto, Dios mío, dale a otro mejor. Eso es que sobreabunde, hermano. Eso es que sobreabunde la bendición en tu vida, que sobreabunde la vida espiritual en tu vida, que sobreabunde la riqueza material en tu vida, que tú le digas al Señor, gracias porque me has abastecido, me has dado en abundancia, me has dado más de lo que puedo gastar. El Señor es así, hermano, pero Dios no nos llama a estar pidiendo limosnas. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Pero Dios no te llama a ser un cristiano así. Dios te llama a ser un cristiano bendecido. Dios te llama a ser un cristiano lleno de su Santo Espíritu. Dios te llama a ser un cristiano lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios, hermano. Dale palmas al Señor. Yo no sé si te gozas, pero yo sí me gozo. Yo sí me gozo, hermano, porque sé que Dios me llamó a ser un hombre bendecido por Él. Pero mire, lo que me llama la atención ahí en el verso 10. En el verso 10, ahí dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo. Pero ¿por qué? Eso es lo que me llama la atención, que dice entonces o después de que Dios le habló a Josué, Josué empezó a dar órdenes a aquellos oficiales del pueblo y les dijo, preparen al pueblo, díganles que preparen sus provisiones porque vamos a cruzar el Jordán y vamos a entrar a la tierra prometida y la vamos a tomar en posesión. Pero ¿por qué Josué estaba seguro? ¿Por qué tenía esa seguridad Josué en su vida? Porque Josué estaba convencido de que iban a tomar la tierra de Canaán. Porque Dios le había hablado. Del verso 1 al verso 9, Dios le está hablando a Josué. Y le está diciendo, hey, levántate, ahora te toca a ti cruzar el Jordán, ahora te toca a ti, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, yo te voy a fortalecer, yo voy a ser el que va delante de ti, voy a ser tu retaguardia, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer frente porque yo estoy contigo. Después de eso, Josué les empieza a dar órdenes. Después de eso, Josué tenía la palabra de Dios en su vida. Dios ya le había dado la palabra a Josué, Dios ya le había hablado a Josué y él estaba seguro a lo que iba. Él estaba seguro de la conquista que iban a tomar, él estaba seguro que iban a cruzar el Jordán, pero porque tenía la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a caminar, cuando Dios nos llama a caminar, hablábamos acerca un poco de ayer del caminar, donde dice todo lo que pisare la planta de vuestro pie os doy en posesión. Eso nos habla del caminar del cristiano y vemos, hermanos, que cuando Dios te llama a caminar en su palabra.
no fuera de su palabra, hermanos. Por eso es que muchos se desvían, por eso es que muchos se extravían, por eso es que muchos se confunden y dicen: ah, Señor, pero te pedí esto. Pero el Señor te va a decir: nunca te di la palabra, nunca te dije el sí, nunca te dije que te aventaras. Tú te quisiste aventar. Amados hermanos, cuando nosotros vamos a tomar un paso, asegurémonos que ese paso sea en la palabra del Señor. Que estemos seguros de que Dios nos dio la palabra, que Dios nos está con nosotros, que Dios te habló y te dijo: sí, dale para adelante, yo estoy contigo. Que si vas a hacer algo, si vas a emprender algo en tu vida, que Dios te da la paz en tu corazón de hacerlo, entonces vas a estar seguro de que Dios te va a respaldar. La cosa es cuando nos aventamos, ¿verdad? Antes de tiempo. Cuando decimos: bueno, yo veo esto en la Biblia y lo voy a hacer. Y a veces ahí están nuestros errores. Pero mire, Josué esperó la palabra del Señor. Y cuando vemos al apóstol Pedro, hermano, recuerde conmigo aquella ocasión que están los discípulos en la barca y el Señor Jesús viene caminando sobre el agua. Y les dice: hey, tengan ánimo, soy yo. ¿Y qué le dice Pedro al Señor Jesucristo? Le dice: si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua. No se aventó, aunque era atrevido Pedro. Bueno, a lo que vemos, ¿verdad? En la palabra era aventado Pedro, pero dijo: para caminar sobre el agua necesito que tú des la orden, que tú me mandes para que yo camine. Y cuando Jesús dijo: ven, entonces dice la palabra que él pisó sobre el agua y empezó a caminar sobre el agua, claro. Porque Jesús había mandado, había dado la orden de que él caminara sobre el agua y por eso empezó a caminar sobre el agua. Pero si Pedro se hubiera aventado y hubiera dicho: y yo me voy porque él camina sobre el agua, por eso yo también camino sobre el agua, se hubiera hundido. Incluso se empieza a hundir, ¿verdad? Pero ¿por qué Pedro pudo caminar sobre el agua? Porque estaba seguro por la palabra de Dios. La palabra que el Señor Jesús dio lo hizo caminar sobre el agua. Y amados hermanos, para Dios no es imposible hacerte caminar sobre el agua o hacerte caminar sobre los problemas de este mundo. Para Dios no es imposible. Pero tienes que tomar su palabra. Tienes que decirle: Señor, dame la palabra que estoy buscando de parte de ti, Señor. Habla mi corazón, habla mi vida, Señor. Toca mi vida, Señor. Quiero oír tu voz, ya sea audible o sea en mi corazón, o sea a través de leer tu palabra, pero necesito que tú me des la orden. Porque cuando Dios te da la palabra, hermano, tú puedes caminar seguro. Tú puedes caminar confiado, hermano, venga lo que venga. Así pase lo que pase alrededor de ti. Tú estás seguro de que Dios te dio una palabra y que por esa palabra tú vas a vivir. Que por esa palabra tú vas a caminar. Que por esa palabra te vas a sostener. Amados hermanos, bueno, no sé si usted, pero a veces, hermanos, hay quienes no entienden el poder de la palabra del Señor. Cuando vemos la Biblia, hermano, la Biblia habla de que todas las cosas se sostienen por la palabra de Dios. Eso está hablando, todas las cosas, está hablando de todos los universos que hay, hermano, todas las estrellas. ¿Por qué es que la tierra gira alrededor del sol y nunca se estrella en contra de otro planeta? Porque es sostenida por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Por eso es que Pedro pudo caminar sobre el agua, porque él tenía el mandato de Dios. Pero mira, hay una versión que dice que la versión, el código real dice: ordéname que camine sobre el agua. Porque cuando Dios va a dar la palabra para que tú empieces a caminar, hermano, va a empezar a ordenar tus pasos.
No es que tú vas a caminar desordenadamente, sino te va a decir, ok, ¿quieres caminar en mi palabra? Empieza a ordenar tus pasos. Deja de caminar en aquel camino ancho. Deja de andar por el camino ancho que lleva hacia la perdición y empieza a caminar en el orden de mi palabra. Empieza a santificarte. Empieza a consagrarte. Que tus pies no corran hacia el mal, sino que corran hacia el bien. Dios empieza a ordenar tus pasos. Dios empieza a ordenar mis pasos. Amén. Yo no sé si usted se goza. Lo siento muy callado hoy, hermano. Pero goces, hermano. Estamos aquí. Estamos aquí. Gocémonos. ¿Para qué vamos a estar atemorizados? Miren lo que dice Isaías capítulo 9, verso 16. Isaías 9, verso 16. Dice, porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos. El Señor está hablando de su pueblo y está diciendo, los que guían a este pueblo los están extraviando, y los que son guiados por esos guías son confundidos. Cuando no está la dirección de la palabra del Señor, hermano, entra la confusión. Cuando alguien te empieza a hablar, pero no está en el orden de la palabra del Señor, por eso es que le decía esa versión que dice, ordéname. Porque cuando tú empiezas a oír otros que están fuera del orden de la palabra del Señor, lo que trae es para extraviarte y para confundirte. No todo lo que se dice allá afuera que es de Dios, hermano. Y no con eso te estoy diciendo que no escuches, puedes escuchar, pero que tu oído esté circuncidado. Porque nosotros debemos de tener el cuidado, porque cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y la Biblia, el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda la verdad. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, y Él les dirá qué habrá de venir. ¿Qué es lo que viene después? Pero amados hermanos, muchas veces nosotros no sabemos lo que viene después. Pero si tenemos comunión con el Espíritu, sabremos qué vendrá después. Estaremos seguros que viene después, hermano. Sabremos qué es lo que nos espera por delante, porque ahí dice el Señor Jesús, Él os dirá qué viene, qué habrá de venir. Y amados hermanos, nosotros tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí y eso es algo que es exclusivo para la iglesia de Cristo. Pero debemos de tener comunión con Él, debemos de buscarlo, debemos de tener una vida de oración, hermano, debemos de tener una vida donde en nuestro diario vivir le demos un espacio a Dios, le demos un tiempo a Dios, le preguntemos al Espíritu Santo, háblame hoy. Toca mi corazón hoy, háblame en el trabajo o en la escuela o en mi casa donde yo esté, háblame Espíritu Santo, te necesito. Para que no seamos extraviados y para que no seamos confundidos de las cosas que vienen adelante, hermano. Pero los que no tienen la guía de la palabra de Dios, los que no tienen la enseñanza de la palabra de Dios, los que no buscan la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, son extraviados, son confundidos. Muchos que hay confundidos hoy en día. Muchos que hay engañados hoy en día, hermano, en el cuerpo de Cristo. Hay muchos que están confundidos de las cosas que deben de hacer. Pero hay una tribu que habla la Biblia, ¿verdad? Que ellos sabían acerca de los tiempos.
y sabían lo que el pueblo de Israel debería de hacer. Y nosotros debemos de ser así, que nosotros tengamos conocimiento de los tiempos y tengamos el conocimiento de las cosas que debemos de hacer. Una de las cosas que habla la Biblia a través del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo en la palabra, redimamos bien el tiempo. Y esa palabra redimir te está hablando de pagar un precio. No pagar dinero, sino pagar un precio, pagar el precio. ¿Y cuál es el precio que habla allí el apóstol Pablo? De vivir justamente. Cuando tú vives justamente, vas a redimir el tiempo. Cuando tú vives justamente, aunque todos los demás estén haciendo lo que ellos quieran, cuando tú vives justamente, estás pagando el precio justo por el tiempo. Pero ¿cuál tiempo es el que está hablando allí el apóstol Pablo? Está hablando del tiempo de Dios, el kairos de Dios. Para que tú y yo podamos entrar en el kairos de Dios, debemos de vivir justamente. Cuando estamos fuera del kairos de Dios, cuando estamos en el cronos, en la vida diaria, debemos de vivir justamente. Porque ese vivir justamente te va a dar la oportunidad de entrar en el kairos de Dios. Te va a dar la oportunidad de aprovechar los momentos que Dios abra un tiempo de abundancia, un tiempo de bendición. Tú vas a poder aprovecharlo porque viviste justamente en el cronos. Pero qué hermoso es tener la palabra de Dios, hermano. Qué bonito se siente cuando cuando Dios te habla a ti y Dios te dice, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo estoy, nunca, no te dije nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar, pero cuando Dios te lo dice, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué hermoso se siente. Mire, a veces uno tiene sus momentos, ¿verdad? Donde se desanima, tiene sus momentos donde uno a veces le pregunta al Señor, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Será lo correcto lo que está sucediendo en mi vida? Mira esta situación difícil que estamos enfrentando. Y a veces hay situaciones, ¿verdad?, que lo hacen a uno pensar. Pero cuando en medio de esas situaciones Dios te habla, tiene seguridad. Te llena de gozo, aunque estés triste, hermano, aunque estés llorando, te llena de gozo esa palabra porque es Dios hablándote a ti personalmente, que Él está contigo. Y qué hermoso se siente eso, hermano. Y eso le sucedió a Josué. Por eso es que Josué, después de haber oído al Señor, después de haber oído la palabra de Dios, después de que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú le vas a dar en posesión a este pueblo, a esta tierra. Josué se levantó después de eso y empezó a darle órdenes a aquellos hombres que estaban con él. Y les dijo que preparen el pueblo porque vamos a cruzar el Jordán. Y no solo vamos a cruzar el Jordán, sino que vamos a tomar posesión de la tierra. Amado hermano, Dios está con nosotros. Dios está contigo, amado hermano. Mire, cuando el Señor Jesús, recordamos aquella parte de la palabra que el Señor Jesús dijo, que hablando de aquellos que oyen la palabra y la ponen por obra, dice, lo compararé o es semejante a un hombre sabio. Pero aquel que oye mis palabras y no las pone por obra es semejante a un hombre necio. Pero cuando, amados hermanos, cuando hablamos de la palabra que Josué recibió, él tenía la decisión de decir, ¿la pongo por obra o no la pongo por obra? Cuando Dios te da una palabra, hermano, es para que tú pongas por obra esa palabra. De eso nos habla el libro de Josué, de caminar sobre la palabra de Dios. Cuando Dios te dice, ve hacia adelante, cuando Dios te dice, levántate en tu vida espiritual, cuando Dios te dice, toma este camino, cuando Dios te dice, toma este trabajo, toma esta decisión en tu vida, cuando Dios te dice eso, debes de caminar en esa palabra.
Debes de estar seguro de esa palabra y debes de caminar, pararte sobre esa palabra, porque si lo haces, eres semejante a un hombre sabio. Y es el Señor Jesús hablando. Pero ¿qué de aquellos que Dios les habla? Y Dios les habla, y Dios les habla, y no ponen por obra la palabra. ¿Qué de aquellos que Dios les está dando la palabra y les está dando la palabra y les está diciendo: ten cuidado, no te metas en esto, ten cuidado con el pecado, aléjate del mal, hijo mío, ven hacia mí, ríndete delante de mí? Y no toman la palabra y no la ponen por obra. Es semejante a un hombre necio o a un hombre insensato. Y dice allí la palabra que el hombre insensato empieza a construir igual que el hombre sabio. Los dos empiezan a construir. Los dos tienen una casa. Los dos tienen un hogar. Los dos están construyendo y los dos se mira que van bien. Pero la diferencia es cuando viene la tormenta. Allí se ve la diferencia, hermano. Allí se ve la diferencia de cómo estamos edificando. Allí se va a ver la diferencia de lo que estás haciendo en tu vida de los demás. Porque quizás tú puedes ver a otros y puedes decir: pero su vida se ve mejor que la mía. Y viven pachangones y viven fiestas y viven lo que quiere. Y yo que me aparto para el Señor, me esfuerzo o trato de apartarme para Dios y me cuesta. Porque la carne le cuesta. A veces la carne también quiere, como mirábamos, ¿verdad? En el drama, que quiere bailar y tomar, decía el drama, ¿verdad? Pero quizás tú digas: pero yo que me quiero consagrar para Dios, yo que me quiero apartar, mi vida no parece ser tan buena como la de fulano de tal o la de fulana de tal. Pero la diferencia es cuando viene la tormenta, hermano, que tu casa se va a sostener, que tu vida se va a sostener. ¿Por qué? Porque la fundaste en la palabra de Dios. Y la persona que no obra conforme a la palabra de Dios, cuando viene las tormentas, se desploma toda su vida. Se destruye todo lo que había construido. Pero, amados hermanos, el Señor Jesús o Dios hablando a través del escritor a los hebreos, en Hebreos capítulo 3 y verso 15, se me acompaña. Hebreos 3 capítulo 15. Hebreos 3 versículo 15 dice: en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino a los que fueron desobedientes? Mira el verso 19: vemos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. A causa de su incredulidad, todo ese pueblo que salió de Egipto no entró al reposo por su incredulidad. Pero Dios les dio la palabra, hermano. Dios les dio la promesa. Dios le dio a ese pueblo que salió de Egipto y entró al desierto. Ese pueblo tenía que entrar a la tierra prometida, pero no entró. Se quedó en el desierto y murió en el desierto. Pero por causa de la incredulidad, porque no le creyeron a la palabra de Dios, porque no tuvieron fe a lo que Dios les estaba diciendo. Pero cuando Dios te dice algo, hermano, ponle fe. Créele al Señor cuando Él te dice algo.
Cuando Dios te dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar, créele a esa palabra, hermano. Lo malo es cuando no creemos. Lo malo es cuando Dios nos dice algo y no lo hacemos por la incredulidad o la cobardía. Pero amados hermanos, Dios no nos llamó a ser cobardes, Dios no nos llamó a estar atemorizados, Dios no nos llamó a ser incrédulos, Dios nos llamó a ser un pueblo llenos de fe, un pueblo que le cree al Señor, un pueblo que cuando Dios dice algo decimos amén, Señor, no vamos a endurecer nuestro corazón, vamos a confiar en tu palabra. Cuando Dios te habla algo a tu corazón, que tú le digas amén, Señor. Si tú quieres esto de mí, te lo doy. Si tú quieres esta área de mi vida, te la doy, Señor, porque no voy a endurecer mi corazón a tu palabra. Dale palmas al Señor con todas tus fuerzas. Aquel pueblo de Israel no pudo entrar, hermano, en la tierra prometida. Y fueron a reconocer la tierra. Fueron a ver la tierra y vieron que la tierra era abundante y que la tierra era buena, pero su corazón se atemorizó ante los gigantes que había en aquella tierra. ¿Cuál es el testimonio que trajeron al pueblo de Dios? Les empezaron a decir, esa tierra es una tierra que come vivo a los hombres. Esa tierra es imposible conquistarla, es fortificada. Y amados hermanos, el pueblo de Israel no entró, porque le creyó más al testimonio de aquellos hombres que a lo que Dios les estaba diciendo. Y para nosotros quizás suene algo quizás imposible que alguien le crea más a un hombre que a Dios, hermano. Pero hay muchos que le creen más a un hombre que a Dios. Hay muchos que le creen más a un doctor que a Dios. Hay muchos que le creen más a una noticia que ven en la tele que a lo que Dios le está diciendo. Y yo no digo, hermanos, que no nos cuidemos. Yo no digo, hermanos, que no tengamos cuidado. Yo no digo, hermanos, que si miramos que la economía cambia, que tratemos, ¿verdad?, de trabajar en algo. Pero nosotros debemos de creerle más a Dios, hermanos, antes que creerle a los hombres. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Pero para creerle a Dios, hermano, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa comunión con Él. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese tiempo donde empezamos a decirle, Espíritu Santo, yo no sé si algún día tú te has levantado y le has dicho, Espíritu Santo, háblame hoy. Quiero oír tu voz. Quiero que tú me hables. Mire, porque en el día vas a oír miles de voces. Vas a oír las voces de tus jefes, vas a oír las voces de los empleados, vas a oír las voces de lo negativo, vas a oír las voces, ¿verdad?, de las noticias, vas a oír las voces, todo un montón de voces. Vas a oír las cosas que el enemigo te quiere lanzar a tu mente, pero si estás escuchando la voz de Dios, vas a saber lo que Dios tiene para ti. Lo malo es cuando no escuchamos la voz de Dios y escuchamos a todos los demás, hermano. Lo malo es cuando no le decimos al Señor, Señor, háblame hoy. Espíritu Santo, en este día, por favor, háblame, enséñame algo, dime algo, tan siquiera para regañarme, pero algo que me digas. Porque, hermano, si tienes la palabra de Dios, vas a saber lo que Dios tiene para ti. Lo malo es cuando no tienes la palabra de Dios. Mire, a los jóvenes que hay hoy aquí en este lugar, en el día vas a oír un montón de voces, las voces de tus compañeros en la escuela, las voces de aquellos, ¿verdad?, lo que miras en el internet, porque hoy en día los jóvenes, ¿verdad?, viven más en el teléfono que la vida de afuera. Pero vas a oír un montón de cosas y vas a ver un montón de cosas. Pero si tienes la palabra que Dios tiene para ti, vas a poder saber lo que Dios quiere que tú hagas. Lo malo es cuando oyes todo lo que los demás dicen
y todos los demás ponen que tú debes de ser. Porque por eso muchos de nuestros jóvenes son como son o se visten como se visten, porque el mundo les está diciendo cómo vestirse. Porque el mundo te está diciendo cómo hablar, qué debes de pensar, qué debes de sentir, cómo debes de comportarte. Pero cuando tienes una palabra de parte de Dios, vas a ser diferente. Cuando Dios te da una palabra, jovencito y jovencita, vas a ser diferente. Porque tienes la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo no tienes oyendo lo que el mundo quiere que oigas? ¿Cuánto tiempo no tienes oyendo? Mira, hermano, yo me recuerdo cuando yo oía música mundana. Y cuando yo me ponía allí a poner esos cassettes, eran cassettes en mi tiempo. Hoy en día son memorias, ¿verdad? Pero en mi tiempo eran cassettes y ponía los cassettes y empezaba a escuchar. Y hermano, yo supuestamente muy rockero, ¿verdad? Y muy buena onda. Pero todo lo que me ministraba eso era depresión. Era sentirme deprimido. De tal manera, hermanos, que llegué a querer quitarme la vida. Y amado hermano, amado jovencito que estás en este lugar, ¿cuánto tiempo no tienes oyendo la música que el mundo tiene para envolverte? Y quizás empiezas a escuchar cosas, ¿verdad? Como, bueno, un montón de cosas que dicen barbaridades hoy en día, ¿verdad? Pero escuchas un montón de cosas que dicen hoy en día en la música. Y por eso las jovencitas se entregan, hermano, antes de tiempo. Por eso no se valoran las jovencitas. Por eso no valoras lo que Dios te dio, porque estás oyendo todo lo que el mundo dice. Y el mundo dice, si tú no das lo que tienes, nadie te va a poner atención. Si no enseñas tu cuerpo, nadie te va a querer. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice para ti. La Biblia dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Que tú puedas tener la palabra de Dios, joven y jovencita. Que tú seas un joven, no que seas perfecto, no que seas aburrido, no, pero que seas un joven que oye a Dios, así como Samuel empezó a oír a Dios, así como Daniel oía a Dios, así como los amigos de Daniel oían la palabra de Dios, así como Ezequiel oía a Dios. Que tú seas un joven que oye la voz de Dios. Que tú seas un joven que dice, el mundo dirá lo que quiera, pero yo sé lo que Dios me dio. Yo sé lo que Dios me dijo. Yo sé que Dios me dijo que yo voy a hacer esto. Yo sé que Dios me llamó. Mire, yo veo aquí jovencitos y jovencitas que Dios ha llamado, pero ellos no lo saben. Pero yo sé que Dios los ha llamado. Pero tú tienes que oír la voz de Dios. Ya dejas de escuchar tantas cosas que el mundo te está metiendo, tanta basura, y empieza mejor a escuchar lo que Dios tiene para ti, amado jovencito y amada jovencita. Mire, ya el tiempo avanzado, hermano, déjeme mirar aquí. Vayamos allá a Josué capítulo 1 y el verso 13, y manténgalo allí, por favor. El capítulo 1 y el verso 13. Y espéreme allí un poco en lo que miro aquí, hermanos. Bueno, solo se lo voy a decir porque ya el tiempo avanzó, hermanos. El versículo 13 habla de las tribus de Rubén, la tribu de Gad. Dice, y la tribu la media tribu de Manasés. Amén. ¿Lo tiene el versículo 13? Dice, recordad, o el verso 12 dice, y a los rubenitas, a los gaditas y a los media tribu de Manasés, Josué dijo, recordad la palabra de Moisés, siervo del Señor, os dijo, diciendo, el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros ganados permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis
en orden de batalla delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Mire, Josué les estaba recordando una palabra que Moisés les había dado. Pero cuando ellos le dijeron a Josué: haremos todo lo que tú nos mandes, todo lo que tú nos digas vamos a hacer. Pero el pueblo de estas tres tribus, de acuerdo a lo que está escrito en Números, el capítulo 26, tenía que salir aproximadamente unos 110,000 hombres. Aproximadamente tenían que enviar unos 110,000 hombres para la batalla. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 4 y el verso 13, solo salen 40,000 hombres hacia la batalla. Pero ellos le dijeron a Josué: todo lo que nos mandes, vamos a hacer. ¿Y de qué nos habla eso, hermanos? Ya para terminar, eso nos habla de aquellos hermanos que el Señor les habla y les dice: ven y entrégame tu vida. Ven y vive en la vida de abundancia. Y le dicen: amén, Señor, voy a hacer lo que tú me digas y me voy a dar a ti. Pero solo le dan cierta parte de su vida. Esto está hablando de aquellos que viven a medias el evangelio. Aquellos que quieren vivir una parte del evangelio, pero no quieren vivir todo el evangelio de Dios. Aquellos que no quieren, que quieren tener un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Aquellos que quieren vivir una doble vida. De estos están hablando allí el libro de Josué. Porque el Señor, cuando te llamó completo. Él no te dijo: solo dame ciertas áreas de tu vida. No, Él te dijo: dame todo, porque yo me di todo por ti. Y yo sé que es difícil a veces, hermano. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil para los jóvenes entregarse por completo al Señor. Pero cuando Dios te llama, te dice: dame toda tu vida, y yo voy a hacer contigo cosas grandes. Voy a hacer prodigios contigo, pero necesitas entregarme toda tu vida. Y por eso, hermanos, mire, estas naciones que habla allí fueron las primeras naciones que se desviaron. Fueron las primeras naciones que abandonaron al Señor. ¿Por qué? Porque no se entregaron por completo al Señor. Y cuando tú y yo no nos entregamos por completo al Señor, hermanos, somos propensos a desviarnos. Somos propensos a abandonar el caminar en el Señor. Por eso Elías en algún momento le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Les está diciendo Elías. ¿Hasta cuándo vas a dudar? ¿Hasta cuándo vas a decidir? Les está diciendo al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo, oh pueblo de Israel, vas a entender? Si Jehová es Dios, servir a Jehová. Y si Baal es Dios, sirvan a Baal, les dijo. Pero toman una decisión firme. Y Dios quizás le está diciendo a alguien hoy: ¿hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar siendo un cristiano part-time? Como me dijo alguien, ¿verdad? Un amigo, ¿verdad? De hace tiempo me dijo: yo soy un cristiano part-time, solo de fin de semana. Y en la semana soy mundano, me dijo. Pero a veces hay quienes son así. Y el Señor te está diciendo hoy: ¿hasta cuándo vas a tomar una decisión de entregarme todo tu corazón, toda tu vida, todo tu ser? Y yo voy a hacer una obra maravillosa contigo. Dios quiere que nos entreguemos todo a Él, hermano. No solo se trata de confesarlo, sino se trata de vivirlo. Porque estas tribus le confesaron a Josué lealtad y obediencia a lo que él les estaba diciendo. Pero vemos en sus acciones que no se entregaron por completo.
Solo quiero terminar con el versículo 11 con el cual empezamos. Josué les dijo a aquellos hombres: pasad por en medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Ponte de pie en esta noche, amado hermano y amada hermana. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos al Señor. Josué le dijo a aquellos hombres: preparad al pueblo para que puedan cruzar el Jordán y para que puedan poseer la tierra que Dios les da. Dios no solo te llama al evangelio, hermanos, te llama a poseer las bendiciones que Él ha declarado para ti. Él te llama a poseer las cosas que Él ha preparado para ti. Pero de nosotros depende, hermano, porque Dios te puede dar la palabra, pero es tu decisión caminar sobre esa palabra. Es tu decisión obedecer la palabra que Dios te da. Es tu decisión ponerle atención en tu corazón a Dios o no ponerle atención a Dios. Dios te da la oportunidad día tras día. Dios nos llama a ser un pueblo, hermano, que posee las cosas, que puede conquistar las cosas. Un pueblo que es valiente, un pueblo que es guerrero, un pueblo que es esforzado. Pero claro, en la palabra de Dios. Claro, porque Dios es el que está dando la orden, no porque un hombre te lo está diciendo, sino porque Dios lo está diciendo, hermano. Como te digo, cuando tienes la palabra de Dios, estás seguro, hermano, de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. Cuando tienes la palabra del Señor, puedes caminar seguro. Pero debes de buscar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios tiene para ti. Allí en tu lugar levanta tus manos al Señor. Si Dios ha tocado tu corazón, ábrele tu corazón al Señor. Quizás Dios te está hablando hoy que te definas. Quizás Dios te está hablando hoy que tomes una decisión en tu vida de entregarte todo, de rendirle todo a Él, de darte todo a Él. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Si quieres entregarle tu vida al Señor hoy, si Dios te está tocando tu corazón y quieres entregarle tu vida, hoy es una buena noche para que le entregues tu vida al Señor. Si quieres aceptarlo como tu único Señor y como tu único Salvador, ven aquí al altar. No esperes otro día, ven hoy. Dios te quiere salvar hoy, Dios te quiere tocar hoy. Pero es tu decisión. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, si Dios te está diciendo hoy, toma una decisión firme de vivir para mí. Si Dios te está hablando, ven a Él en esta noche. Ríndete delante de Él, que Él puede obrar en tu vida. Entrégale toda tu vida a Él. Ya no vivas a medias. Entrégale toda tu vida y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Él obra en tu vida. Vas a ver cómo Él toca tu mente y tu corazón. Pero toma la decisión hoy en esta noche. Sí, Señor, yo me rindo a Él. Díselo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo
Señor está tocando.